Hola, ¿qué tal? Soy Arlet y bienvenidos una vez más a mi canal. Como saben y es costumbre, hoy lunes haré una opinión y reflexión en torno a un libro. Este libro es uno de los más importantes y reconocidos en Latinoamérica, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Es su segundo libro, después de Llano en Llamas, que es una recopilación de cuentos. Este libro fue aclamado por grandes autores latinoamericanos, tales como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, quien dijo incluso que ninguna lectura le había hecho sentir del mismo modo desde la Metamorfosis de Franz Kafka. Impresionante. Ahora les daré unos pocos datos biográficos de Juan Rulfo para poder conocerlo. Nació en Apulco, Jalisco, en el año 1918 y murió en Ciudad de México en el año 1986 a la edad de 69 años. La única novela fue Pedro Páramo, por el cual fue reconocido y se ganó incluso un puesto en el boom latinoamericano de los años 60. Su infancia la pasó en Apulco y en el pueblo cercano llamado San Gabriel, donde se le rendía culto a los muertos. En su familia había muchos problemas y en ese entonces asesinaron a su padre. Estos factores mencionados fueron influencia para su novela. Su vida estuvo marcada por una sociedad mexicana post-revolucionaria y acabada la revolución armamentista se dieron a inicio muchos cambios, tales como el implemento de escuelas, bibliotecas, etc. En 1934 se muda a Ciudad de México, donde reside hasta su muerte. Publica Pedro Páramo en el año 1955. Ahora, habiendo dicho esto, ¿de qué trata Pedro Páramo? Juan Preciado, el protagonista de la novela, viaja a Comala, un pueblo solitario en México, en busca de su padre, Pedro Páramo, a quien no conoce. Mientras está en Comala, intentando hallar a su padre, se encuentra con diversas personas que le dicen que Pedro Páramo está muerto. Juan sigue hablando con estas personas y poco a poco se da cuenta que todas estas personas en Comala están muertas. Por otro lado, también se cuenta la historia de este Pedro Páramo, quien era una especie de cacique en el pueblo y quien se había acostado con muchas mujeres en Comala y había tenido muchos hijos. En cambio solo reconoció a uno, que era Miguel Páramo. Sin embargo, y a pesar de todo, Pedro Páramo solo amó a una mujer, y esa mujer era Susana San Juan. Es así como Juan va descubriendo la historia hablando con los muertos, es decir, en el pueblo en Comala, quienes le contaban mediante retazos lo que sucedía en el pueblo en el pasado. El protagonista en alguna parte del relato muere en una casa ahogado por haberse sofocado porque tenía demasiado calor y ya no podía ni respirar. A partir de aquí, la mayor parte de la novela la cuenta Juan, quien está enterrado junto a muchas personas que escucha que hablan solas o que hablan entre ellas. Y por otro lado se relata la historia de Pedro Páramo mediante los monólogos de otras personas o relatado ya en distintas partes del libro en tercera persona. Ahora, un análisis. El libro se relata en primera persona cuando habla Juan Preciado y se relata en tercera persona cuando se habla de los acontecimientos que sucedieron con Pedro Páramo. La narración está desordenada cronológicamente, por lo que es difícil darse cuenta cuando se habla de Juan Preciado y cuando se narra lo de Pedro Páramo. Sin embargo, y mediante avanza la historia, se llenan esos vacíos en el relato y se va tejiendo ya la historia. En este libro se habla constantemente del cielo, del purgatorio y del infierno. Y es que en Comala, estando todos muertos, actúan como si estuvieran todos vivos. Y se habla de almas en pena, de gente que aún tiene que solucionar problemas en la tierra, gente que aún estando muerta sigue conviviendo con los demás como siempre lo hace. Esto es como lo que más le sorprendió al protagonista, que aún así sigue viendo todo esto como normal. También se habla de las ilusiones y cómo los personajes, al no verse realizadas tales ilusiones, mueren. Por ejemplo, Juan Preciado tenía una visión muy distinta, una ilusión de cómo era el pueblo, porque su madre lo describía de una forma totalmente distinta a cómo es realmente Comala. Por ejemplo, vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre, me trajo la ilusión. Entonces se dice que Juan muere debido a que su ilusión era el encontrar a su padre
y Comala, y ambos están muertos. Con todo lo antes dicho, se puede ver la brecha muy delgada que tiene este relato con la vida y la muerte. Bueno, y para terminar y como conclusión les daré mi opinión sobre este libro. Al principio, honestamente, me confundía mucho con los cambios en la narración, con las partes cortadas del texto, en fin, con la cronología de la historia. Me aburrí, tengo que decirlo. Sin embargo, mientras avanzaba el libro, me quedé una tarde leyéndolo, porque después mediante avanzaba, me hacía mucho sentido. Y al final todo se enlaza con todo y se explica lo sucedido. También me confundió y me sorprendió de sobremanera el cómo era la muerte normal para todos. Ahí de verdad me interesó mucho y me divirtió la típica que es la estructura de la historia y la historia en sí. Este escritor ha rompido un poco el molde de lo que se tiene sobre una historia normal y quiso relatarla como a él se le antojó para contar la historia que en fin y al cabo es buena. Es un libro que uno tiene que tomarse el tiempo de leerlo y analizarlo porque la verdad es muy entretenido y a la vez misterioso. Eso sí, tiene un lenguaje un tanto complejo, pero si uno se acostumbra y mediante va leyendo el libro, se hace más ligero hasta el final. Bueno, como dicen aquí en mi país, me saco el sombrero por este libro que me sorprendió y se lo recomiendo a todas las personas que les guste la lectura, ya que si a uno le gusta leer, más le va a interesar el libro y sus temáticas, en comparación a uno que no le gusta leer, que no le guste leer nada, que no le llame la atención y lo lea por obligación. Hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre, siga leyendo y empapándose de las letras que tanto tienen que decirnos. Nos vemos en otra oportunidad con otros libros y resúmenes. Adiós.